El expresidente Trump, también conocido como el abuelo senil del Partido Republicano Trumpista o el convicto criminal, recibe malas noticias de las Cortes de los Estados Unidos. En 2 de los 4 casos en los que él está involucrado, el primero de ellos es el caso que investiga el fiscal especial Jack Smith por el intento de subversión de las elecciones presidenciales del 2020. Recordemos que el convicto y fallido expresidente Trump instó y asistió a la insurrección del 6 de enero del 2021. También creó este esquema para enviar los electores falsos, etc. En este caso, en Washington, D.C., el convicto criminal acaba de recibir malas noticias en el día de hoy. En el otro caso, por dinero secreto, yo sé que son muchos casos, así que todo esto lo vamos a poner en contexto. En el otro caso, que es en New York, donde fue encontrado recientemente culpable con los 34 cargos criminales, también recibe malas noticias y al parecer la sentencia será este 18 de septiembre. Y por si esto fuera poco, miren esto. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de acusar a 2 empleados de RT, este es Russia TV, la televisión rusa estatal. Al parecer, estas personas crearon un plan antes de las elecciones, pagándole a influencers estadounidenses que a la misma vez son trumpistas. Obviamente, los trumpistas aman a Putin, aman al dictador Putin. Bueno, estos trabajadores de RT le estaban pagando a estos influencers para que promovieran, hicieran contenidos con pura propaganda rusa para interferir en las elecciones presidenciales del 2024 de este año. Todo esto y más lo vamos a analizar a continuación. Saludos amigas y amigos, especialmente los miembros del canal que hacen posible este contenido. Si nos quieres ayudar, por favor, suscríbete, danos like, comenta y lo más importante, activa la campanita para que no te pierdas nuestros contenidos. Vámonos rápidamente a la primera información. Hoy se inició la primera audiencia en el caso de interferencia electoral de Trump desde el fallo de inmunidad de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Un juez federal celebró una audiencia en Washington, D.C., para considerar cómo proceder en el caso de interferencia electoral del fiscal Jack Smith contra Donald Trump. Fue la primera audiencia desde la histórica decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre la inmunidad y la acusación revisada del fiscal especial. El equipo de Trump y la jueza discutieron sobre el momento de la presentación de documentos clave en el caso y la jueza dijo que las elecciones no son relevantes para el juicio ni para su fecha después de que el equipo de Trump intentara posponerlo. La jueza no fijó una fecha para el juicio en la audiencia, pero dijo que planea presentar una orden de programación lo antes posible. Para poner todo esto en contexto, el fiscal especial Jack Smith acusa al convicto y fallido expresidente Trump de subvertir las elecciones presidenciales del 2020. Recordemos que el convicto criminal no solamente mandó a sus malandros republicanos trumpistas al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero del 2021 para detener la presentación de la certificación de los votos por Mike Pence. Ese fue el mismo día que todos estos malandros republicanos trumpistas fueron al Congreso de los Estados Unidos, rompieron puertas, ventanas, se pelearon con los policías, se robaron artículos de los congresistas y encima de eso gritaban a viva voz, "Hang Mike Pence". O sea, ellos querían colgar al que era el vicepresidente de Trump simplemente porque Mike Pence se negó a seguir este esquema, esta insurrección por órdenes del convicto y fallido expresidente Trump. También el convicto y fallido expresidente y sus amigotes alrededor crearon este esquema para llevar a Washington, D.C. ese mismo día un grupo de electores falsos. Estas son las personas que llevan los resultados electorales de cada estado. Pero bueno, ya los estados como Georgia, Pensilvania, Arizona habían enviado sus electores con los resultados que claramente dejaban a Biden como ganador de todos esos estados. Bueno, el convicto y fallido expresidente Trump, con su mente mafiosa y criminal, creó este esquema para llevar otros electores falsos, que de hecho muchos de ellos actualmente enfrentan cargos criminales. ¿Y qué están pidiendo en este caso ahora los abogados del convicto y fallido expresidente Trump? Bueno, ellos están tratando de posponer todo lo que puedan. Y yo siempre me pregunto, ¿no? Trump dice que él no es culpable de nada de esto que se le acusa. Pero ¿por qué razón entonces siempre trata de posponer todos estos juicios? Porque si yo fuera inocente, yo salgo de esto de una vez y por todas. Y sería mejor porque pudiera comprobar
que yo no soy culpable. Pero claramente el convicto y fallido expresidente Trump es no culpable, es sumamente culpable, si se pudiera decir de esa manera, porque todos vimos en televisión en vivo la insurrección del 6 de enero del 2021. Ahora, lo más importante de todo esto es que no habrá juicio antes de las elecciones, en este caso de subversión electoral. No se puede, es muy corto. Tenemos, ¿cuánto? Un mes y medio solamente para las elecciones. No se puede. Y esto, en parte, es un triunfo para el convicto criminal, porque no irá a corte, por lo menos en este caso, antes de las elecciones, que era lo que queríamos, ¿no? Que él pagara por sus crímenes antes de las elecciones. Ahora, vámonos al próximo caso, que es en New York. Para ponerlo en contexto, recordemos que el convicto y fallido expresidente Trump fue encontrado culpable de 34 cargos criminales meses atrás, y todo porque también fue un caso de interferencia electoral, pero en el 2016, cuando Trump era simplemente un candidato a la presidencia. ¿Qué él estaba haciendo en este caso? Bueno, en ese tiempo sabemos que el convicto y fallido expresidente Trump es un mujeriego, le fue infiel a sus 3 esposas, incluyendo a su actual esposa, Melania Trump. Entonces, Trump, preocupado porque todo esto saliera a la luz de que él había tenido romances, revolcadas sexuales con personas como Stormy Daniels, actriz de videos para adultos, también Karen McDougal, quien es una de estas modelos de Playboy, etc. Bueno, ¿qué él hizo? Él le pagó a estas mujeres, creo que a Stormy Daniels le pagó $130,000 y luego le pagó a Karen McDougal $150,000. Pero bueno, él le pagó todo este dinero secreto a estas mujeres para que ellas no hablaran acerca de sus relaciones extramatrimoniales. Y a la final todos nos dimos cuenta que el convicto y fallido expresidente Trump había tenido relaciones extramatrimoniales con estas mujeres, ¿no? Porque obviamente todo le sale mal al convicto criminal. Luego ellos falsificaron documentos de negocios de Trump para encubrir todo esto, para que nadie supiera que Trump había dado este dinero para callar a estas mujeres, ¿no? Y obviamente esto es un crimen y él fue encontrado culpable con 34 cargos criminales. Esto lo reporta AP News. Un juez federal rechazó rápidamente el martes la solicitud de Donald Trump de intervenir en un caso penal de New York por sobornos, desdeñando el intento del expresidente de evadir el tribunal estatal donde fue declarado culpable y será sentenciado en 2 semanas. El fallo del juez del distrito estadounidense Alvin Hellerstein, apenas horas después de que los abogados de Trump le pidieran que considerara la medida, anulan el plan del candidato presidencial republicano de trasladar el caso a un tribunal federal para poder solicitar la revocación de su condena a raíz del fallo de la inmunidad presidencial de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué estaban buscando, como digo, los abogados del convicto y fallido expresidente Trump en este caso? Lo mismo, demorar lo más que pueda, mover este caso a una corte federal y quizás esperando de que el convicto y fallido expresidente Trump pudiera ganar estas elecciones presidenciales. Dios nos libre. Bueno, una vez ya él siendo presidente pudiera autoindultarse, ya que este caso sería si hubiese sido movido a una corte federal. Y una vez más me pregunto si él es inocente como dice ser. Obviamente en este caso de dinero secreto no es inocente. Ya él fue encontrado culpable con 34 cargos criminales. Y de todas maneras, la constitución de este país es tan vaga que él puede correr nuevamente para la presidencia. En el caso mío, yo cada vez que tengo que aplicar un nuevo trabajo, me hacen un background check o un chequeo de mis antecedentes penales. Y si tengo un solo caso, una felonía, no me dan el trabajo. Pero bueno, así funciona la constitución de este país. De todas maneras, al parecer, el convicto y fallido expresidente Trump no ha logrado mover este caso a una corte federal y lo más probable, el juez Merchan este 16 dejará saber si el 18 de septiembre se va a dar la sentencia. Esperemos que sea de esta manera para ver cuál es la sentencia. De hecho, el convicto criminal pudiera ir a la cárcel en este caso. Pero bueno, vamos a esperar. Yo no soy juez, tampoco abogado, no sé mucho de leyes. Esperemos a ver qué dice el juez Merchan. Y por último, vamos a ver esta información. Esto lo reporta NPR. Dice, el miércoles el Departamento de Justicia acusó a 2 empleados de RT, esta es la televisión rusa estatal, de participar en un plan para financiar y dirigir en secreto la producción de videos en las redes sociales que culminaron con millones de vistas. Los empleados de RT
han sido acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para violar la ley de registro de agentes extranjeros. Se le acusa de canalizar casi $10 millones a una empresa anónima de Tennessee que contrata a influencers en línea con grandes audiencias. Veamos lo que dice Merrick Garland en este video donde hace formalmente esta acusación. American people are entitled to know when a foreign power is attempting to exploit our country's free exchange of ideas in order to send around its own propaganda. Tenet, que es la compañía la cual utilizaron estos agentes de RT para pagarle a estos influencers que iban a hacer o que hicieron contenidos. De hecho, vamos a ver uno de estos contenidos a continuación. Se lanzó públicamente en noviembre del 2023 con 6 colaboraciones conocidos en los medios de comunicación de derecha. Bueno, esta gente no son de derecha, estos son influencers trompistas, trompeteros. Entre ellos está Benny Johnson, Tim Pool, David Rubin y Lauren Southern. Los vídeos que crean para Tenet cubren regularmente temas conservadores básicos como las pandillas de migrantes, las personas transgénero, la censura en línea y los ataques a la vicepresidenta Kamala Harris y el presidente Joe Biden. Ya sabemos, todos sabemos que Putin ama al convicto y fallido expresidente Trump. De hecho, los dos se aman mutuamente porque Putin, siendo una persona muy inteligente, y el convicto y fallido expresidente Trump, siendo una persona muy bruta, Putin sabe que puede manipular al convicto criminal y por esa razón siempre trata, ya lo han hecho en las anteriores elecciones, tratan de interferir en las elecciones presidenciales de este país. Pero bueno, veamos a este señor que está ahí, que están viendo en pantalla, Tim Pool, un ejemplo de este tipo de propaganda rusa que él hace en sus canales de noticias, de información, de análisis, como le quieran decir, pero esta gente son pagados. Esta gente son los que se hacen llamar patriotas, son en realidad unos traidores a la patria. Y yo que hago contenido en español defendiendo los puntos demócratas, regularmente pueden ver en los comentarios de todas mis plataformas algún imbécil de estos trompeteros, trompistas, diciéndome, ¿cuánto te pagan los demócratas por decir todas esas cosas? No, a mí los demócratas no me pagan absolutamente nada. Y todo lo que yo digo acá lo baso en hechos, en datos, muestro las fuentes. Todo mi análisis es basado en varias fuentes. Siempre lo hago y siempre las muestro acá. Pero bueno, veamos a este tipo pagado por Putin, pagado por Rusia, haciendo propaganda pro-Rusia en contra de este país, en contra del presidente Biden, en contra de Kamala Harris, para influenciar las elecciones presidenciales de este año. Veamos. But I don't know that it matters anymore. This is psychotic. Ukraine is the enemy of this country. Ukraine is our enemy. O sea, él da hasta un golpe así en la mesa. ¡Boom! Ucrania es nuestro enemigo. No. Al contrario, Rusia es nuestro enemigo. Pero obviamente le están pagando. Tiene que hacer todo este papelazo, todo este show, Funded ¿no? by the Democrats. I will stress this again. Y él dice que toda la ayuda que se le da a Ucrania la financian los demócratas. No. Eso es completamente falso. Eso es una mentira colosal. El Congreso como tal, tanto demócratas como republicanos, aprueban las medidas para darle dinero a Ucrania. Esta es otra propaganda republicana trumpista de que supuestamente son los demócratas que están dando dinero a Ucrania. No. El Congreso aprueba este presupuesto y tanto republicanos como demócratas tienen que decir sí. De hecho, los republicanos, como todos sabemos, en la Cámara Baja del Congreso tienen la mayoría. Y si fuera por los demócratas nada más, no se pasarían estos presupuestos para la ayuda a Ucrania. ¿Ya entienden? Pura propaganda, pero obviamente a este señorito o señor, como le quieran decir, le están pagando y le está pagando Putin. One of the greatest enemies of our nation right now is Ukraine. They are expanding this war. Now, don't get me wrong, I know. You've got criminal elements of the U.S. government pushing them and guiding them and telling them what to do. Ukraine is now accused, a German warrant issued for blowing up the Nord Stream pipeline, triggering this conflict. Ukraine is the greatest threat to this nation and to the world. We should rescind all funding and financing, pull out all military support, and we should apologize to Russia. Bueno, yo no le voy a pedir perdón a Rusia. Yo no le voy a pedir perdón a un dictador como lo es Putin. Pero se dan cuenta, y Estados Unidos menos, obviamente.
O sea, yo no me imagino a Biden ni ninguna persona con 2 dedos de frente que sea parte de este gobierno pidiéndole perdón a Putin. No, no, para nada. A un invasor, a un dictador como lo es Putin. No, ¿por qué? Nuestros aliados tenemos que protegerlos. Y Rusia no es nuestro aliado. Rusia es nuestro enemigo. Putin lo que busca es la destrucción de los Estados Unidos. Pero vemos, esta gente, todos estos republicanos trumpistas nos acusan a nosotros, los demócratas. De hecho, actualmente le están diciendo a Kamala Harris que es comunista. Pero ellos son los comunistas. Ellos son los que admiran, los que le chupan las bolas al dictador Putin de Rusia. ¿Se dan cuenta, amigas y amigos, quiénes son los patriotas y quiénes son los antipatriotas? Nosotros, los demócratas, sí amamos este país. Sí queremos lo mejor para los Estados Unidos. Sí entendemos que tenemos que apoyar a nuestros aliados. Y tenemos bien claro que Rusia no es uno de nuestros aliados. Al contrario, es uno de los peores enemigos que tiene esta gran nación. Pero ahí están los republicanos trumpistas una vez más demostrando que aman a todos estos dictadores como Putin. Nosotros por eso no queremos un dictador acá en los Estados Unidos. Trump ya ha dicho que quiere ser un dictador y él ama a Putin, a Xi Jinping, a Kim Jong-un, etc. No podemos permitir que este señor llegue nuevamente a la Casa Blanca. Y nosotros, con la fuerza que tenemos, con el poder que tenemos del voto, saldremos a votar, apoyar a Kamala Harris, Tim Walz y los demócratas en estas elecciones. Si estás de acuerdo conmigo, déjamelo saber en los comentarios. Y antes que te vayas, no te olvides seguirnos y compartir este contenido para que más personas se enteren. Gracias.